Amén. Dios te bendiga, hermanos. Muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, del 1 hasta el 4. Y voy a estar enfatizando versículos que muchos cristianos leen en la Biblia y que aparentan expresar que se pierde la salvación de nuestra alma, pero que en realidad no está expresando que se pierde la salvación de nuestra alma, ¿ok? Como por ejemplo el versículo 4, que dice: de Cristo os desligáis los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Y pensamos que Pablo está hablando esto como un imperativo, diciéndole esto puede suceder a los que se justifican por la ley. Y no cabe duda que también Pablo, por otro lado, expresa que todos los que dependen de la ley pues están bajo maldición, ¿verdad? Y eso es una realidad. Pero habría que ver si el versículo 4, Pablo está dando una instrucción de que el creyente puede caer de la gracia de Dios, haciendo sinónimo de que puede perder la salvación, porque ahí es donde yo quiero llegar. Es ahí el énfasis donde yo quiero llegar. Vamos a leer el capítulo 5, comenzando el versículo 1 hasta el 4, ¿ok? Estén pues firmes en la libertad con que Cristo les hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis lo que por la ley se justifican. De la gracia habéis caído. Ok, vamos entonces a dar un pequeño resumen. Voy a presentar un pequeño resumen corto, comenzando en el capítulo 1 y luego el capítulo 2 y el capítulo 3, para entonces ir otra vez al capítulo 5 y al versículo 4 para discutir pues de la gracia habéis caído, lo que se justifican, ¿ok? ¿Qué es lo que Pablo quiso decir a estas iglesias de Gálatas, ¿ok? Bien. En Gálatas capítulo 1 vemos que Pablo les está exhortando a las iglesias a que ellos estaban eligiendo un evangelio diferente. ¿Ok? ¿Dónde vemos eso? Pues aquí, en Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. Entonces, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ok, en el versículo 6, Pablo nos está enseñando que ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. La Biblia habla y muchos cristianos pues no lo saben. Muchos cristianos no lo saben. La Biblia habla de varios evangelios.
pero muchos cristianos, la iglesia no lo sabe. Y Pablo marca y dejan entender aquí claramente que ellos estaban siguiendo otro evangelio, que no era el evangelio que Cristo Jesús le reveló a Pablo. Hay que comprender que el evangelio que hoy en día se pretende predicar y se pretende enseñar es uno, y es el evangelio de la incircuncisión. Pablo enseña a identificar el evangelio que nosotros, la iglesia, los gentiles, tenemos que predicar y enseñar para salvación y perdón de los pecados. Es el evangelio que Cristo le reveló a Pablo para nosotros en este tiempo presente, en esta presente dispensación de gracia que vivimos. ¿Ok? Entonces Pablo dice aquí que ellos estaban escogiendo otro evangelio por causa de que habían unos judíos que no estaban de acuerdo en el ministerio apostólico de Pablo para los gentiles. Los judíos que no estaban de acuerdo, estaban tratando de persuadir y convencer a los gentiles, que somos nosotros la iglesia actual, que representamos la iglesia actual hoy en día, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Los judíos estaban convenciendo a los gentiles, diciéndole que ellos no son completamente salvos, a menos que hagan obras, a menos que guarden la ley de Moisés, que es muy contradictorio a lo que Pablo recibió por revelación del Señor Jesucristo. Hay que comprender que cuando se habla de evangelio, el evangelio es una revelación que Pablo el apóstol recibió de parte del Señor Jesucristo, y que los 12 apóstoles anterior a Pablo, no tuvieron esa revelación. Como por ejemplo, Pablo recibió la revelación de ser justificado. Pablo, el apóstol, recibió por Jesucristo la revelación que nosotros seremos justificados por la fe en la sangre de Cristo, por medio de la fe. Y Pablo lo dice aquí en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice Pablo: «Sabed pues estos varones hermanos, que por medio de él, haciendo referencia a Jesucristo, se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados», ¿ve? No pudieron ser justificados y salvos, dice Pablo, no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí Pablo habla por primera vez el evangelio. En el capítulo 13 se lo está hablando a muchos judíos, con la intención de que los judíos entendieran el mensaje que Pablo recibió por revelación de Cristo. ¿Por qué Pablo habla muchas cosas que hoy en día la iglesia tradicional no entiende? ¿Por qué Pablo hoy en día habla el tema de ser sellado en Cristo, de ser guardado en Cristo, escondido en Cristo, como dice Pablo en Colosenses 3, 1 y 2? ¿Por qué Pablo habla de justificación? Porque ese mensaje Dios se lo reveló más a Pablo. El tema de la justificación, Jesús, el mismo Jesús, no se lo reveló a los otros apóstoles anterior a Pablo. Entonces, es evidente que en el llamamiento de Pablo, comenzando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el llamamiento de Pablo, de Saulo, para que fuera Pablo el apóstol de los gentiles, es evidente que expresa que los judíos estaban persiguiendo a Pablo, estaban en contra de Pablo, lo querían matar. ¿Por qué? Porque Pablo no recibe, los judíos apóstoles anterior a Pablo
no recibieron la revelación del misterio del Evangelio para los gentiles, que somos nosotros. Este tema de la justificación se lo reveló solamente Cristo Jesús cuando Cristo Jesús ya había ascendido al Padre. O sea, el ministerio del Evangelio, de la gracia que Pablo recibe por Jesucristo, es un ministerio de un Evangelio celestial y espiritual. Lo que Jesús predicó a los 12 apóstoles y a la tribu de Judá, a Israel y a la tribu de Judá en el tiempo de Jesús para los judíos que son la tribu de Judá, lo que Jesús predicó viene siendo el mensaje del reino de Dios. Jesús vino a establecer un reino y ese reino tiene que ver con un reino físico y literal en la tierra. Nosotros no tenemos ese reino físico y literal en la tierra. No lo tenemos, porque todo lo que predicó Jesús, que no estaba Pablo, pues predicó Jesús el ministerio del reino de Dios y el ministerio del reino de los cielos, pero los judíos no creyeron en Cristo. El ministerio de Jesús se interrumpió para que entonces Jesús le dé entrada. Jesús le dé entrada a Saulo de Tarso para llamamiento de Pablo a los gentiles, y los gentiles, que somos nosotros la iglesia, pudiéramos ser salvos por el amor y la gracia y la misericordia por medio de la fe. Mientras el ministerio de Jesús se interrumpe, que es un ministerio físico y terrenal que viene a establecer un reino con los judíos, con los elegidos judíos, ¿verdad? Con Israel, pues entonces una vez venga el rapto de nosotros la iglesia, una vez el rapto comience y nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, subamos a las nubes y estemos con Jesús para siempre en su presencia, entonces viene otro tiempo donde Jesús va a continuar con Israel. Pero Jesús va a continuar con el pueblo de Israel después de la gran tribulación, o sea, de la gran tribulación en adelante. Para entonces, más adelante, cuando pase la batalla de Gog y Magog, cuando termine la batalla del Armagedón, etcétera, etcétera, entonces Jesús puede establecer su reino. ¿Cuál reino? El reino que Jesús comenzó al principio con los judíos. Ahora, ¿qué es el reino? Viene siendo el reino milenial. Reino milenial, que es un reino literal, físico, de reinar con Cristo en la tierra, literalmente la tierra, ¿ok? Físicamente, en Apocalipsis 20, versículo 4, ¿ok? Ahora, para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que el ministerio de Pablo es un ministerio espiritual y celestial, porque Jesús lo llamó desde los cielos. Y ese ministerio celestial viene siendo un ministerio donde Dios trabaja con nuestros corazones, donde Dios salva al hombre aquí en nuestra alma, donde Dios viene a traer liberación, restauración, pero aquí en nuestra alma. El ministerio de Jesús era hacer bautismo, trabajar con el bautismo en agua y que se arrepientan de los pecados. El ministerio de Jesús en lo terrenal con los judíos, ¿verdad? En ese periodo de tiempo, era un ministerio de hacer señales y milagros para poner en evidencia al mismo pueblo de Israel, que era muy pagano, que era muy incrédulo, a que creyeran en Cristo. Por eso es que Jesús hizo señales y milagros para poner en evidencia a los que eran judíos pecadores incrédulos a que creyeran en Cristo. Ahora, desde que los gentiles que somos nosotros la iglesia, hemos decidido creer por fe, ya no es nosotros la iglesia, no estamos sujetos a señales y a milagros. No quiere decir que Jesús haga milagros y haga sanidades. Lo puede hacer y lo está haciendo, pero no lo está haciendo como una evidencia para que creamos. Lo hace como una evidencia y resultado de que el creyente hoy en día cree en el Señor. Pero ahora nosotros, Jesús se llega en un ministerio espiritual. Entonces, de lo que es un
un reino físico y literal, ahora cambia. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, una vez Jesús muere en la cruz del Calvario en adelante, ya nosotros entramos en ese reino. Nosotros caminamos en ese reino, pero no físico, no literal. No, nosotros tenemos el reino de Dios aquí en vuestros corazones. ¿Ve? Mientras que los judíos, el reino de Dios era literal y físico porque Cristo estaba físicamente en la tierra. Es muy diferente al reino espiritual. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, vemos claramente que en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo: wow, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que le llamó por la gracia para seguir otro evangelio. Muchos de estas iglesias de gentiles estaban siendo persuadidos por los judíos, porque a los judíos no se les reveló el evangelio que Cristo les reveló a Pablo. Y es evidente que haya una persecución. Es evidente que haya una persecución entre Pablo y los judíos. Y dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Okay? En el versículo 11 y 12, vamos allá al versículo 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno, sino por revelación de Jesucristo. Los dos apóstoles de Cristo no le enseñaron lo que Cristo le enseñó a los dos apóstoles. No le enseñaron, sino que Pablo recibe el mensaje que nosotros los gentiles deberíamos de creer. Se lo reveló Cristo Jesús directamente por una revelación de Cristo directamente y no de los dos apóstoles de Cristo. ¿Okay? Entonces dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre ninguno. Por eso es que en el capítulo 2, ya en el capítulo 2, Pablo habla en el capítulo 2, versículo 4. Pablo está hablando de falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Cuando Pablo habla de la esclavitud, se está refiriendo a la ley. La ley demanda, la ley exige. Y la ley demanda un nivel de santidad perfecta, que sea la santidad de Dios igualita a la santidad de Dios perfecta. Pero como el hombre, sea judío o gentil, no puede cumplirlo, no llega a los niveles y a los estándares de la santidad de Dios, pues la misma ley que te exige, te demanda y que quiere que vivamos en una total santidad ante Dios, al hombre no puede cumplirla y fallarla, la ley no puede ser flexible. Para entonces decirte, la ley no puede ser flexible en decirle a los creyentes, no te preocupes, de todas maneras eres justificado. Ya tú eres perdonado y como quiera pasaste el grado, pasaste ya el examen. La ley no puede hacer eso, pero la gracia sí lo hace. La gracia es flexible y la gracia para nosotros nos justifica aún siendo nosotros pecadores. Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió así y nos justificó siendo ya nosotros pecadores con el propósito de dejar pasar por alto nuestros pecados, dejar pasar por alto esos nuestros pecados, nuestras debilidades y por él alcanzar nosotros la salvación en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, a pesar de falsos hermanos, estos falsos hermanos Pablo se lo estaba dirigiendo a Pedro, se lo estaba dirigiendo a los apóstoles, a todo lo que seguían los apóstoles, se lo estaba diciendo a la circuncisión, a los judíos, le estaba diciendo Pablo falso. Y Pablo le dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Someternos a qué? A lo que enseñaban los apóstoles. A lo que enseñaba a los apóstoles de Cristo. ¿Por qué?
Porque el mensaje de los apóstoles sí fue real, es real, pero fue real y por revelación de Cristo para un periodo de tiempo que era para Israel. Porque los judíos y los apóstoles se predicaban entre judío y judío. Judío y judío, antes del ministerio de Pablo, ¿ok? Lo cual ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio, Pablo llama aquí la verdad del Evangelio al Evangelio de la gracia, a la verdad que recibimos nosotros por medio de la revelación de Cristo a través de Pablo. Esa es la verdad para nosotros. Por eso Pablo dice, pero lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, haciendo referencia a los 12 apóstoles de Cristo, pero lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otros tiempos, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo dice aquí mismito en el versículo 6, en la última estrofa del versículo 6, a mí, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. En otras palabras, ellos no me dieron revelación. Ellos no me dieron nada nuevo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía cómo ellos predicaban. Pablo conocía el mensaje de la circuncisión. Ellos lo conocían. Por lo tanto, como Pablo conocía cuál era la revelación de Jesús con los 12 apóstoles y con Israel como tal, con el pueblo de Judá, de Israel, con los judíos, pues Pablo dice y llega a una conclusión. Ellos, los apóstoles de Cristo anteriores a mí, ellos nada nuevo me comunicaron. Ellos no me dieron nada nuevo. Todo es lo mismo. Es lo mismo. Mira ahí, Pedro, Juan, Santiago. Ustedes están predicando lo mismo que Jesús le enseñó a ustedes. Eso es lo que quiso decirle Pablo a ellos. Ustedes están predicando y enseñando lo mismo que Jesús le enseñó a ustedes. Por lo tanto, Pablo llega a una conclusión. Ellos nada nuevo me comunicaron. El que me reveló a mí y me comunicó un mensaje nuevo para yo enviárselo a los gentiles que somos nosotros la iglesia es Jesucristo directamente por revelación. ¿Ves? Por eso es que los judíos no entendían el mensaje de Pablo y le llamaron a Pablo apóstata y lo querían matar. Versículo 7. Antes, por el contrario, como ellos vieron, ¿quiénes vieron? Los apóstoles. Como ellos vieron que a mí se me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro también el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí vemos claramente dos evangelios. Dos evangelios que la iglesia no entiende, no comprende. Que en la Biblia aparece más de un evangelio. ¿Ve? Pero solamente uno hay que seguir. Y es por eso que el contexto en el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice, wow, estoy maravillado. Se lo dice a las iglesias, a los gentiles, al cuerpo de Cristo. Se lo dice, le dice, mira, estoy sorprendido con ustedes de que Cristo les llamó a ustedes con el evangelio de la gracia que Cristo me reveló a mí para con ustedes, y ahora ustedes se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir otro. ¿Cuál es ese otro evangelio? El evangelio de la circuncisión. Pablo le llama el mensaje que Jesús les reveló a los 12 apóstoles en el pueblo de Israel, a las 12 tribus de Israel. Pablo le llama el evangelio de la circuncisión, que es el evangelio que Jesús les reveló a ellos, y que ahí en ese tiempo Pablo no estaba en ese periodo de tiempo todavía. Entonces Pablo menciona, antes por el contrario, como ellos vieron, como ellos supieron, ¿quiénes supieron? Pues Jacobo, Cefa, Juan, algunos de los apóstoles que estaban con vida para ese tiempo dentro del ministerio de Pablo. Tú sabes que estaban ahí todavía en ese tiempo. Dice, antes por el contrario, como ellos vieron que a mí se me había entregado el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la incircuncisión con el prefijo in es un evangelio para nosotros. De modo que podemos entender que en la Biblia aparece más de un evangelio, pero uno hay que seguir, que es el mensaje que Jesús le reveló directamente para nosotros seguir ese evangelio para salvación y perdón de los pecados. Ese
ya el otro evangelio, ya Jesús terminó con ese evangelio. Bueno, estoy haciendo un poquito cortando, ¿ok? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No veo. Pasen al otro video. Pasen al otro video para continuar. No he terminado.